Esta mañana quiero comentar, vamos a abrir la palabra en Marcos, y vamos a ver una historia, un acontecimiento, un hecho que sucedió mientras que Jesús estaba acá en la tierra, y este hecho acontece después que Jesús y 3 de sus discípulos habían estado en el monte de la Transfiguración, habían estado en la misma presencia del Señor, tanto que Pedro dice, mejor porque no nos quedamos acá, armemos unas casitas y nos quedamos acá, porque estar ahí en la presencia del Señor era lo máximo, ¿sí? Y este acontecimiento sucede cuando ellos bajan del monte, de haber estado ahí en la presencia del Señor, de no quererse ir, de querer construirse algo y quedarse ahí para siempre. Sucede cuando bajan del monte, y vamos a ver nuestra cruda realidad. Vamos a Marcos, el capítulo 9. Como toda, necesito ponerme mis anteojos para poder leer mejor. Dice en el versículo 14, Marcos 9, 14, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una multitud, ¿sí? Todos sabemos que los discípulos eran 12, 3 habían estado con Jesús en el monte de la Transfiguración, 9 habían quedado abajo. Y cuando vuelven, los encuentran rodeados de una gran multitud, y algunos escribas discutían con ellos. Bajaron del monte los discípulos con Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, habían estado con Jesús en el monte, bajan a la realidad y se encuentran a los otros 9 discípulos con los escribas y discutiendo. Esa era la situación. Y dice en el 15 que en cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlos. Y Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? ¿Sí? ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez han estado en su monte con el Señor y han llegado a la cocina y hay un lío de habladurías y de hijos peleándose y no sé, el vecino que toca timbre y ustedes están como, ¿qué está pasando? Estaba también allá en mi monte, bajó Jesús con los discípulos y dice, ¿qué es lo que discuten? Y ahí en esa multitud de gente, discípulos, Jesús dice que entre medio de la multitud sale alguien, en el versículo 17, de entre la multitud, uno dijo, ¡Maestro! Yo te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que se posesiona de él lo sacude, entonces hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Jesús baja del monte con sus discípulos en otra dimensión, una dimensión espiritual, ha estado con el Padre, y se encuentran en la realidad de todos los días. Las discusiones, las enfermedades, las personas preocupadas, papá, maestro, te he traído a mi hijo. Mira, intenté que tus discípulos hicieran algo por él, pero no pudieron. A ver, es un problema que tiene, y estoy muy preocupada, ¿sí? El padre preocupado por su hijo. Entonces dice el 19, Jesús le dijo, ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Dice en el 20, cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego y al agua con la intención de matarla.
Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar a él. El espíritu salió gritando y sacudiéndolo con violencia al muchacho y el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó, salió en el monte, baja, se encuentran con la cruda realidad. Gente discutiendo, gente desconforme, gente que quería manejar sus ideas y ponerlas a consideración de los demás, pero entre toda esa multitud había con un solo propósito. Te he traído a mi hijo, dice este padre. Tiene un espíritu inmundo, tiene algo que le pasa a este papá desde que era niño. Años con este sufrimiento, esta familia. Y por eso el padre le ruega, Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esto nos supera, esto viene de años. Señor, ten compasión. Y este papá que había venido con toda su fe, maestro, te he traído a mi hijo porque yo sé que vos podés curarlo. Después le dice, Jesús, si podés, hace algo. Esa fe que había tenido al principio, a pesar de todos los que estaban alrededor, de toda esta multitud que estaba alrededor de Jesús, él gritó y dijo, yo tengo un problema. Tenía la seguridad que el maestro era el que podía curar a su hijo. Cuando Jesús entabla una comunicación con él le dice, si puedes hacer algo. Ya esa fe que tenía de que Jesús era el que podía hacer, ya se había empezado a diluir. Si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, ¿cómo si puedes? ¿Qué pasó con tu fe? Esa fe que tenías al principio de que me trajiste a tu hijo porque sabías que yo podía hacer algo, ¿qué pasó en el camino? Que ahora estás dudando si yo puedo hacer algo. Y Jesús le dijo, para quien cree, todo es posible. Para quien cree, todo es posible. Y este papá dijo, creo un poco, ayúdame para poder creer que vos podés hacer algo. ¿Vos a quién vas cuando tenés algún problema? Este papá tenía el problema de su hijo, que desde niño tenía este problema. Y fue a los discípulos y produjo disensión ahí en medio de donde estaban, pero el que tenía la solución para el problema, el que siempre tiene la solución para el problema, es Jesús. ¿A quién vas cuando vos tenés un problema? Vas a la vecina, vas al pastor, vas a tu esposo, a tu hijo. La palabra nos enseña de nuevo esta mañana que cuando uno tiene un problema, tiene que ir a Jesús. Él tiene la solución. ¿Cuál es tu actitud? Este papá al principio era una actitud de fe. Señor, vos podés hacer esto. Después era una actitud de duda. Cuando vos le orás al Señor, cuando vos le pedís algo al Señor, ¿cómo le pedís? Señor, como dijo este papá, si puedes hacer algo, Señor, por favor, yo te pido que por favor. Y estamos dudando de que el Señor puede hacer algo. Señor, si vos querés, si a vos te parece, cambiar esta situación, este corazón, y estamos dudando de que Dios tenga el poder para hacerlo.
Y esta palabra nos recuerda de que para quien cree, todo es posible. Pero para el que cree, todo es posible. Y otra cosita que quería comentar es esta pregunta que hace Jesús. ¿Desde cuándo le pasa esto? Y el papá le dice, desde niño. No sabemos cuántos años habían pasado. Capaz 5, 6, 10, porque ahora era un muchacho, dice la palabra. No sabemos cuánto. Pero desde niño le pasaba esto. ¿Qué hacemos nosotros, adultos? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo para criar a los niños? Porque hay cosas que suceden de niño y a veces nosotros estamos tan entretenidos en nuestras cosas que no podemos ver qué pasa con los niños. ¿Qué te dice Jesús a vos esta mañana? ¿Qué te dice? Y a mí me gusta ver en los textos, en la palabra, en el Evangelio, cuando habla de las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo, preguntas de Jesús. ¿Qué Jesús preguntó en este pasaje? Y en este pasaje la primera pregunta es, ¿qué es lo que discuten con ellos? ¿Qué es lo que discuten con ellos? ¿Qué es lo que vos estás discutiendo en este tiempo para afirmar tus saberes, para afirmar tu poder, tu posición? ¿Qué es lo que estás discutiendo con ellos? La otra pregunta que Jesús hace, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús nos pregunta, ¿hasta cuándo voy a estar con vos, que sos una incrédula? Porque dice este pasaje que hay gente incrédula, empieza a decir Jesús. ¡Ay, hasta cuándo! Y Jesús esta mañana nos dice, Jesús te pregunta, ¿por qué cosas estás discutiendo? Jesús te pregunta, ¿hasta cuándo no me vas a creer? ¿Hasta cuándo? La otra pregunta que Jesús dice, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo andas con estas mismas cosas? ¿Desde cuándo estás con este enojo? ¿Desde cuándo venís arrastrando este pecado? ¿Desde cuándo no tenés la alegría de tu salvación? ¿Desde cuándo? Y a veces cuando nos detenemos un poquito y empezamos a mirar desde cuándo, algunos de nosotros nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo, como acá, desde niño, esto. ¿Desde cuándo? Es tiempo de ser sanado. ¿Desde cuándo? No hay cosa que el Señor no pueda cambiar. No hay cosa que esté afincada en nosotros que el Señor no pueda cambiar. Pero necesitamos reconocer esta necesidad que tenemos. Este papá detalla en 2 oportunidades cuáles son las cosas que le pasaban a su hijo, con detalle, esto que le pasaba a su hijo. Y nosotros también tenemos que poder mirarnos con detalle, a ver, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo perdí el gozo? ¿Desde cuándo soy una protestona? ¿Desde cuándo estoy enojado? ¿Desde cuándo? Porque el Señor quiere cambiar esta historia. Y la otra pregunta que hace Jesús, ¿con qué si puedes? Y Jesús mismo le contesta, para quien cree, todo es posible. ¿Con qué?
nos enseña esta palabra con que Dios tiene todo el poder. A veces lo escuchamos, a veces lo repetimos, a veces tratamos de vivirlo, pero hasta ahí nomás. Sin creer que para que el que cree, como dijo Jesús, todo es posible. Y la palabra dice que cuando Jesús reprendió a este espíritu, en dos sentidos lo reprendió. Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas del muchacho y que no vuelvas a entrar a él. Nunca vuelvas a entrar a él. Cuando el Señor hace cosas nuevas, las hace una vez y para siempre nuevo. Cambia la realidad una vez y para siempre. Y este muchacho, dice que este espíritu salió gritando y salió con violencia del muchacho, de tal forma que había quedado como muerto. De tal forma había quedado, de tal forma quedamos a veces que estamos como muertos, con los golpes, con las quemadas, con las lastimaduras, estamos como muertos. Pero Jesús de nuevo esta mañana, como hizo con este muchacho, te toma de la mano, te endereza y te pone de pie. De nuevo te pone de pie para que sigas. No ya como el que tenía la fama desde hace años, que nuestra palabra dice un joven endemoniado, en otros dice un joven lunático, ya no como eras, sino te pone de pie para que seas distinto. Lo puso de pie para que siguiera su camino. Y me gusta cómo termina este relato, porque este relato, gracias a Dios, y se ve que fue algo muy contundente, porque no solamente Marcos registra este acontecimiento, sino que Mateo lo registra, Lucas lo registra, y Mateo termina de contar algo, seguramente que fue testigo presencial de esto, porque era uno de los 12. Ni Marcos ni Lucas fueron testigos presenciales, pero Mateo sí fue un testigo presencial. Y él termina de contar este relato. Dice que en el versículo Marcos 9:28 dice que cuando Jesús entró a la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y esta pregunta también la responde Mateo. Mateo 17, vamos a Mateo 17 a mirar un poquito. Mateo, testigo presencial de la situación. 17, versículo 19, dice, después los discípulos hablaron con Jesús aparte, Marcos es sentado a la casa, y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La misma pregunta, ¿por qué no pudimos expulsarlo? ¿Se acuerdan que el tumulto del principio de la historia empieza con esto de que los discípulos no pudieron sanar a este? Entonces Jesús le dice en el versículo 20, Mateo 17, 20, estoy leyendo, Jesús le dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería, nada sería imposible para ustedes. Este pasaje de la semillita de mostaza, de tener una fe, que tu fe es chiquitita, puede ser una gran cosa, una gran obra, de tal forma que pueden los montes irse al mar. Esta canción, que es una canción además, esta palabra, a veces la tenemos descontextualizada, no sabemos de dónde viene, en qué situación se produjo. Pero bueno, esta mañana vemos que viene después de un día de que Jesús estuvo con algunos de sus discípulos de la transfiguración, que bajó del monte, que se encontró a sus otros discípulos discutiendo, porque había un hombre, un niño,
un joven que tenía una necesidad, que a sus discípulos le faltó fe para que fuera sanado. Solo falta fe. ¿Qué te dice Jesús a vos? ¿Hasta cuándo, gente incrédula? ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hoy Jesús te dice, al que cree, todo le es posible. Nada sería imposible para ustedes. Pero si tienen fe, como una semilla de mostaza. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda la necesidad de estar cerca tuyo y de tener la fe suficiente para creerte a vos sobre todas las cosas. Como dice tu palabra, obedecer. Gracias, Señor, por lo que dice tu palabra, porque nos anima a crecer en nuestra fe y a seguir adelante, sabiendo que con vos todo es posible. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.